Hola, muy buenas noches. Me presento. Mi nombre es Manuel Adolfo Álvarez Viveros y soy alumno de la Universidad IEXPRO, Maestría en Educación, y estoy en la materia de planeación y evaluación curricular. Hoy les vengo a hablar acerca de el concepto de currículum. Tomaré y explicaré dos partes importantes de este tema, que es el enfoque y el concepto. Entonces, comenzamos con esta breve presentación. Les voy a hablar acerca de los principales enfoques de currículum, el currículo y sus concepciones. Les presento la referenciación. En este caso tenemos la lectura de El currículo, concepciones, enfoques y diseño de la revista Unimar, del autor López. Tenemos al autor Cáceres, una reflexión teórica del currículum y los diferentes enfoques curriculares. Eh, Primero que nada, antes de comenzar, quisiera hablar un poco del antecedente. Dentro de estas dos grandes lecturas nos detalla, nos explica acerca de dónde proviene la palabra de currículum, cómo es que nace dentro de Occidente, dentro de la educación, todo lo que es este plan, esta herramienta, este proyecto que es utilizado por las personas para poder llevar a cabo un programa de educación dentro del contexto histórico que se encuentra centrado cada sociedad. Yo brevemente que les quiero platicar acerca de la educación, por ejemplo, que existía en la Edad Media. En la Edad Media la educación se estaba enfocado mucho en la teología. La teología es el estudio de Dios, es estudio de la divinidad, es estudio de la fe. Esta teología, esta rama filosófica, esta corriente ideológica, se llevó a cabo dentro de una educación, dentro de un espacio, dentro de una temporalidad en la cual el currículum se vio presente y se manifestó por medio de los docentes, de los maestros que empezaron a enseñar esta educación a la fe. Posteriormente de la Edad Media, pasando de la educación a la fe, se llevó a cabo la etapa histórica, este proceso importante llamado Renacimiento. De la educación a la fe se llevó y se cambió a la educación del humanismo, de las humanidades. En este caso, se llama la etapa Renacimiento porque renace, vuelve a renacer de la idea de la fe, de la divinidad, de la cristiandad, a la idea del hombre. Es decir, se empieza a enfocar al sujeto dentro de su entorno y dentro de su sociedad. Posteriormente tenemos la idea de la ilustración, en donde se empieza a enfocar la educación y este currículum, esta herramienta que ahorita voy a hablar acerca de los conceptos, en el cual en el Renacimiento, la ilustración, se empieza a enfocar por medio de la idea de la democracia, por medio de la idea de la libertad, y la educación se empieza a enfocar por medio de estas ramas, de estas ideologías, a fomentar, a difundir este contexto, este entorno dentro del currículo. Esto es algo importante porque nos explican los autores que la educación y el currículum va evolucionando. Es decir, se va transformando por medio de estos procesos históricos. Entonces, yo explico de esta manera este antecedente para que se vayan familiarizando de cómo la educación, cómo el currículum se va transformando y se va evolucionando. Aquí en México, por ejemplo, y quiero hablar muy brevemente de nuestra nación, de nuestra cultura, por ejemplo, en el tiempo del cardenismo, cuando Lázaro Cárdenas fue presidente de México, se distribuyó, se fomentó, se difundió dentro de la educación todo lo que era la idea social, la idea de los subalternos, la idea de la igualdad, la idea de los de abajo, en el cual se empezó a meter muchísimo lo que era la corriente de la filosofía, la idea de la sociología, la idea de corrientes filosóficas como el comunismo, que se empezó a llevar a cabo dentro de las aulas, pero fue porque el sistema, el entorno, el contexto, pues hizo que se llevara a cabo un sistema educativo así. Entonces, ya ahorita que empiezo con este antecedente, empiezo ya con el concepto. ¿Qué es currículum? ¿Qué es lo que vengo a presentarles primero? El concepto y la palabra currículum.
Pues los autores nos explican que currículum es un instrumento cuyo objeto es detallar al docente los contenidos. Esto se va a enfocar en un proceso pedagógico. Este proceso está distribuido en objetivo, es decir, el docente debe de tener un objetivo, el docente debe de tener un contenido, el docente debe tener un método de enseñanza y el docente debe de tener un criterio de evaluación. Este plan, este programa es lo que es el currículum en sí. Dentro de las respuestas a la gran pregunta de qué es un currículum, encontramos que es el conjunto de experiencias de aprendizaje que los niños y los jóvenes deben de hacer, experimentar a fin de desarrollar habilidades para enfrentar los diferentes problemas de la vida adulta. Ojo con esta palabra. Currículum se define como experiencia. Los alumnos aprenden, absorben y consumen los conocimientos por medio de experiencias. Es algo que científicamente ya está comprobado. Entonces, el currículum también se va a basar en esto. Este instrumento y esta herramienta va a estudiar las experiencias, pero no solamente va a analizar este tipo de acciones, sino también va a resolver los problemas que estas acciones tienen y que van a tener para que el docente pueda perfeccionarlas cada día más. Dentro de los significados de currículum encontramos el escritor Caswell, que nos dice que currículum es una experiencia. En este caso, la organización de la UNESCO nos explica una gran fuente que el currículum es una experiencia, es actividad, es material y es métodos de enseñanza que el docente realiza. Robbie Rock nos explica que son objetivos, son actividades y son principalmente materiales. ¿Qué más es currículum? Currículum es la planeación que declara los fines, los resultados de aprendizaje y los componentes para alcanzarlos. En sí es un plan de estudios con objetivos que busca solucionar los problemas que el docente tiene dentro del sistema educativo, es decir, dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje. Y eso es bastante importante. Pero también lo que busca el currículum es perseguir los análisis antropológicos y sociológicos de la escuela como agente de enseñanza. Es un proceso educativo que se está desarrollando en un contexto particular de enseñanza. Esta parte es bastante importante y quiero abrir un paréntesis, un ejemplo que puede explicar perfectamente a qué se refiere con lo sociológico y a qué se refiere con el contexto. No es lo mismo la educación, por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz. Yo radico actualmente en el puerto de Coatzacoalcos. Soy originario de Jalapa, Veracruz, que es la capital, que es una región montaña, es una región cultural, y el puerto de Coatzacoalcos pues es un puerto, es playa, y están concentradas aquí unas de las grandes importantes refinerías de la nación, es decir, de México. Entonces, la educación se basa en el contexto, en la región, en el entorno. No es lo mismo la educación en la ciudad de Jalapa, Veracruz, a la educación del puerto de Coatzacoalcos. ¿Por qué? Porque aquí el currículum, la planeación y la educación está enfocado hacia el estudiante técnico, es decir, hacia el estudiante que se quiere dedicar a las ingenierías. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir, aquí está concentrado las refinerías, aquí está concentrado los petróleos mexicanos, es decir, Pemex. Entonces, lo que hace la educación dentro de esta región es promover, difundir, desarrollar estudiantes que se enfoquen a las ingenierías petroquímicas, ingenierías químicas, hasta ingenierías civiles. En la región de donde yo soy, Jalapa, Veracruz, es una ciudad burocrática porque es la capital del estado de Veracruz, pero aparte de ser burocrático, es cultural. Está la orquesta sinfónica, están los talleres artísticos, está la danza de jarocho, que es una gran representación cultural, y en esa región, por ejemplo, los estudiantes se basan muchísimo en lo que son las artes. Entonces, todo el estudio, todo el currículum, toda la planeación está basado en ese entorno, es decir, en lo cultural. Las humanidades, en este caso, la historia, la filosofía, la antropología, la sociología, las artes en general, como teatro, como cine, pues están concentrados. Y este plan de estudios, ese gran proyecto, pues es muy diferente al plan de estudios y proyecto que es del puerto
de Coatzacoalcos. Es por eso que se enfoca en esta idea lo que es el currículum dentro del contexto y dentro de la idea sociológica. Ahora entremos de lleno a lo que son los enfoques. ¿Qué enfoques de currículum encontramos? Pues bueno, primero que nada está el enfoque técnico. Ojo aquí, el enfoque técnico se enfoca en algo importantísimo, que es el producto. Es decir, el docente va a buscar que el alumno se enfoque en el producto y el maestro se enfoque y evalúe el producto. Es decir, lo que busca son resultados de aprendizaje. Estas estrategias del maestro van a ser importantes para poder enfocarse en esta idea. El currículum se piensa como un plan para el aprendizaje, el cual es previamente diseñado. Es la suma de algunas exigencias académicas bajo la estructura de conocimientos. ¿Qué es lo que aparte tiene el enfoque técnico? Lo que tiene es que se preocupa por los resultados de aprendizaje. Eh, es puesto en práctica por los profesores y todo debe ser planificado sin improvisaciones. Es decir, el maestro debe de planificar todo el diseño y objetivo de este producto y jamás improvisarlo. Es un plan en donde viene una instrucción específica y una explicación de los objetivos de aprendizajes. Un ejemplo sencillo en este punto o en esta idea principal es como un juego de mesa. Un juego de mesa lo abrimos, encontramos un instructivo y leemos cuáles son los objetivos principales del juego. Si nosotros no leemos ese instructivo y no conocemos los objetivos principales del juego, no lo vamos a poder jugar o llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque no vamos a saber de qué se trata. No vamos a ver quién gana, quién es el que pierde. Es parecido, en este enfoque técnico, el producto tiene una instrucción y el docente debe de llevar con especificación y con una gran explicación cuáles son los objetivos de este aprendizaje. El profesor se va a enfocar en aprender y mejorar a través de la práctica y de la reflexión todo lo que es este enfoque. ¿Cuál es lo negativo o la crítica que estos autores le dan a este enfoque técnico? Número uno, no desarrolla un pensamiento crítico, que es algo que nos dicen los autores. No adquiere conocimientos porque recuerden, lo que busca el maestro y el alumno es lo que es el producto. No adquiere valores, es decir, este sujeto, este individuo, este alumno, no se vuelve un ser social en donde implemente los valores dentro de una sociedad, en donde implemente la ética y la moral. Sus actitudes sociales, es lo que estaba comentando, y el profesor es considerado como un aplicador de técnicas. Aquí como punto que yo quise agregar desde mi perspectiva, el alumno debe de pensar y resolver problemas. ¿Qué es lo que busca el docente? Un alumno que aprenda y sepa pensar. Nosotros los maestros estamos en constante aprendizaje. Entonces, lo que el alumno debe de desarrollar es aprender a aprender, aprender a pensar. Y es algo que nosotros debemos de difundirlo y fomentarlo. En este caso, el enfoque técnico, pues el pensamiento es algo que se queda por debajo y es algo que los autores lo ven como algo crítico dentro de este enfoque técnico. Después encontramos el enfoque práctico. En él se desarrolla un currículo donde se basa acerca de la calidad. Es decir, se interesa por el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí, a diferencia del técnico, no se enfoca tanto en lo que es el producto, sino se enfoca más en lo teórico. Se explica la actividad de aprendizaje y aquí lo que realiza el profesor es una búsqueda del aprendizaje y el significado del estudiante como un sujeto activo de dicho proceso. Este enfoque se basa en la explicación, en el diálogo. Es decir, hay que pensar y repensar cómo era la educación antes en la antigua Grecia. Me atrevo a decir la educación como Aristóteles, como le enseñaba Alejandro Magno, a través del diálogo, a través de la plática, a través de un conversatorio. Es decir, estos grandes filósofos y pensadores así explicaban y compartían el conocimiento que ellos tenían. Entonces, el enfoque práctico es de esa manera en este currículum que se practica, que se externa. ¿Qué es lo que va a generar en los alumnos este enfoque, este enfoque práctico del currículum? Una mejor
toma de decisiones, va a construir de manera colectiva su propio aprendizaje, va a generar reflexión, autoconciencia. Los maestros van a ser planeadores, ejecutores y evaluadores y los va a convertir en investigadores. Es algo que se va a difundir entre los alumnos, un ser autodidacta, y se va a definir en investigación y acción. La investigación se va a llevar a cabo por medio de la acción. ¿A qué se quiere dar a entender esto de investigación y acción? Si yo como alumno investigo de cierto tema, por ejemplo, de la ética, la conducta humana dentro de una sociedad, cuáles son los valores que yo debo de fomentar e implementar dentro de una comunidad o una región, pues esta investigación que yo voy a hacer la voy a llevar a la práctica, que es la acción. Esta investigación que yo realicé de la ética, la voy a llevar a la acción, a la práctica dentro de mi comunidad y así poder saber que esta investigación, cuáles son las acciones que se deben de realizar. ¿Cuál es la crítica que dicen los autores acerca del enfoque práctico? Primero y número uno, no sigue el estudiante las reglas, principios o procedimientos establecidos. La número dos, que las decisiones son inciertas. Como se vuelve una persona reflexiva, una persona de toma de decisiones y de autoconciencia, como le dicen en la anterior diapositiva, sus decisiones van a ser inciertas. Es lo que los autores nos dicen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es un sujeto científico, está en la construcción de un sujeto científico, pero sus decisiones no van a ser meramente ciertas. Los objetivos y los valores van a generar una gran competencia. Después encontramos el enfoque de transición en este proyecto, en esta planeación, en esta idea, en esta herramienta, en este instrumento, se va a enfocar en proyectos educativos. En este caso va a ser un trabajo en conjunto con los profesores, va a generar estructuras cognitivas y va a contribuir y va a facilitar el conocimiento. Se van a enfocar en tres partes principales: la teoría, que son las fuentes; la realidad, que es el entorno donde el alumno y el maestro se encuentran; y la práctica, que es el trabajo, este proyecto que van a llevar a cabo dentro del instituto o dentro de su entorno. El estudiante se va a convertir en un ser curioso, reflexivo, crítico, inconforme y sensible. ¿Cuál es el enfoque curricular, que es el que aquí también nos está mencionando los autores? Es cuando el docente se vuelve investigador de su propia práctica. Esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque los profesores y estudiantes van a aprender de su realidad, de su entorno. Y ahí es también donde se va a llevar a cabo la acción y la investigación, que era lo que estaba explicando hace unos minutos. No solo se trata de explicar a la gente, sino de dialogar sobre la acción. Es decir, si tú vas a fomentar que no haya contaminación dentro de tu entorno, hay que llevarlo a la acción. No lo dialogues nada más, sino hay que llevarlo a la práctica. Esto va a ser un trabajo colaborativo de los docentes, padres, estudiantes, investigadores, el instituto, la escuela, todos los medios que estén cercanos para hacer una transformación social y llegar a una reflexión. Este enfoque se va a enfocar en cuatro partes importantes: la acción, que es lo que ya les estaba explicando; la reflexión, que tiene que ver con el pensamiento; la teoría, que tiene que ver con las fuentes; y la práctica, que va a ser la acción que va a ser llevada a cabo por los estudiantes. Después tenemos la perspectiva crítica. Los profesores y los alumnos van a aprender de su propia práctica. Va a ser una acción y una reflexión. ¿Cuál es la crítica que dan los autores acerca de este enfoque? Pues primero que nada, el razonamiento dialéctico, es decir, va a limitar la comprensión de los estudiantes, no va a llevar a la contradicción y la reflexión va a ser arriesgada para los participantes. Esta crítica o varias de estas críticas que nos dan los autores de esos grandes temas son realmente ciertos. Estos enfoques que les da a cada currículum, a cada planeación, a cada proyecto, a cada idea, pues es algo que nosotros los docentes debemos de tomar en cuenta. Entonces, espero haya sido de su agrado este gran tema, este magnífico aporte de esos grandes investigadores de la educación por medio de la idea del currículum, y les deseo excelente noche y muchísimas gracias. Hasta luego.